No escondas tu historia. Esta es la matutina, este devocional hermoso para el día de hoy. Sandrita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Sarita, bendecida por Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso seguimos perseverando y creyendo en ese Dios todopoderoso. Amén. Sandrita, no escondas tu historia. Y yo creo que todos nosotros tenemos una historia maravillosa que contar. Amén, así es, Sarita. Doy gracias a Dios por las líneas que el Señor ha escrito en mí. Dios ha hecho una obra perfecta y tengo una historia maravillosa para contar. Un día de esto nos las tiene que contar Sandrita, y yo creo que todos nosotros tenemos lindos testimonios y muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero a veces no las contamos, a veces no las consideramos relevantes, a veces creemos que necesitamos tener una vida sorprendente para que sea digna de ser contada, pero yo creo que con la matutina del día de hoy aprenderemos que no solo las historias grandes merecen ser contadas, también las pequeñas pueden dar gloria a Dios de eso que ha hecho en nuestras vidas. Amén, así es. Sandrita, tenemos un texto clave el día de hoy, se encuentra en el libro de Juan. Vamos a abrir entonces allí la Biblia, libro de Juan, capítulo 9, versículo 11. ¿Qué dice? Sí, Sarita, encontramos la palabra de Dios en San Juan 9:11 y dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Amén. Amén, amén. Yo creo que cuando Jesús toca nuestra vida, nosotros podemos ver mucho mejor. Amén. Y aquí vemos la historia de una persona que fue ciega de nacimiento y el Señor le regresó la vista. Amén. Qué maravilloso saber que, Sandrita, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios hace milagros. Fui ciego y ahora puedo ver, dice el himno hermoso que nos permite ver la gloria del Señor. Amén. Sandrita, vamos a orar. Señor, acompáñanos en este momento de lectura del devocional. Sé tú con nosotros, bendícenos, ayúdanos a extraer lindas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Sandrita, hoy es 9 de abril, no escondas tu historia. Empieza entonces tú leyendo el matinal. Dice: Turipia Pitt, una bella modelo y atleta de 24 años, competía en una ultramaratón en Australia. En el año 2011, cuando un repentino incendio forestal la alcanzó, sufrió graves quemaduras en el 70% de su cuerpo. Le tuvieron que amputar 4 dedos de la mano izquierda, así como el pulgar de la derecha, y fue sometida a más de 200 cirugías plásticas. Le dijeron que nunca más podría entrenar. ¡Wow! ¡Qué historia tan desalentadora! Turia estuvo a punto de morir. Pasó momentos difíciles de dolor, negación y decepción, pero contando con el apoyo de su familia y de su novio, con quien se casaría en el 2015, le encontró sentido a su experiencia. Volvió a entrenar y a competir y hoy motiva a miles de personas contando su historia. Recibió el premio Mujer del Año en el 2014 en Nueva Gales del Sur y fue una de las finalistas del premio Joven Australiano del Año. Esta mujer con intereses humanitarios ha recaudado mucho dinero para ayudar a otros y fue destacada en la portada de la publicación The Australian Women's Weekly, atrayendo la atención mundial. 5 años después del incendio, Turian terminó una de las pruebas más difíciles del deporte, el Ironman, y en el 2017 tuvo su primer hijo. Así es, dice el versículo de hoy, es la respuesta de un joven ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús. Los incrédulos y curiosos no le creían, y los fariseos estaban indignados porque el milagro se había producido en sábado. Decidieron llamar a los padres del joven para que identificaran a su hijo, pero estos se negaron a comentar cómo había sido sanado. Finalmente llamaron al joven, pero eran tan prejuiciosos que no podían aceptar la influencia ni siquiera de un gran milagro como aquel. El muchacho se sentía molesto por la situación. Él ahora veía, eso nadie lo podía negar. Al reencontrarse con Jesús, lo adoró y lo reconoció como hijo de Dios. Desde entonces él no pudo callar. Amén. Aún con el rostro desfigurado, las manos mutiladas y las cicatrices por casi
todo su cuerpo, Turias ha contado al mundo su historia de superación personal. El joven sanado por Jesús tampoco pudo esconder su historia. Muchos necesitaban conocer a aquel que le había devuelto la vista. Amén. Y tú no pienses que es necesario pasar por una tragedia para tener una historia que contar. Si conociste a Cristo y experimentaste la sanación espiritual, tienes un precioso testimonio que compartir. Y pregunta, Sandrita, ¿qué hizo Jesús por ti? Díselo a todo el mundo. Amén, amén. Sandrita, ¿qué hizo Jesús por cada uno de nosotros? ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿De qué manera la cambió? ¿De qué manera cambió tu perspectiva? Yo creo que eso es algo lindo en lo cual nosotros tenemos que reflexionar. Y sí, hay historias sorprendentes como la de Turian, historias sorprendentes como la de este joven ciego de nacimiento, que no nos podemos quedar callados, pero el Señor también hace cosas maravillosas en nuestras vidas y necesitamos contársela al mundo entero. Sí, hay un mensaje que me ha impactado mucho y es: dilo al mundo, dilo al mundo lo que Cristo ha hecho por ti. Y de seguro que no solamente Turian y el joven ciego de nacimiento tiene algo por contar. Todos nosotros estamos llamados para honrar y glorificar el nombre de ese Dios todopoderoso, que una vez estuvimos perdidos en el lodo cenagoso. Dice el salmista, allí perdidos, fracasados, quizá en el dolor, en la muerte, cerca a la muerte, en el desierto de la vida. Y allí Dios nos tomó de la mano y nos levantó. Nosotros en ese momento pudimos haber tomado decisiones equivocadas, pero allí el Espíritu del Señor nos llamó con amor, con misericordia, con perdón y nos salvó. Quizá no nos salvó como al joven de la ceguera natural, sino ahora de esa ceguera espiritual en la que estábamos. ¿Cuántos de nosotros estábamos en el mundo equivocados, verdad? Y por caminos que no nos llevaban a Cristo. Y ahora nosotros, al encontrarnos con Jesús, tenemos una nueva vida. Gracias a ese amor perdonador que Cristo Jesús hizo a mi favor. Sandrita, y cuando yo leo historias como estas, se me viene a la mente: más los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sabes que yo me imagino que para Turia, nuestra protagonista de la historia del día de hoy, tuvo que haber sido muy difícil que el 70% de su cuerpo se quemara, además que alguno de sus dedos fuera amputado, además de que pasara por 200 cirugías, imagínate, demasiado. Y yo creo que ella tenía toda la razón para decir: ya para qué vivir, ya no vale la pena mi vida, ya ni siquiera puedo entrenar a lo que yo me dedicaba, a lo que a mí me gustaba, ya esto no lo puedo hacer. Definitivamente Sandrita ya tenía mucha razón para quedarse ahí estancada y decir: ya no más, hasta aquí llegó mi vida, la razón de ser, ya se acabó. Pero en medio de su dolor, en medio de su tristeza, Dios le da la fuerza, ella sigue adelante, el apoyo de su familia, el apoyo de sus seres queridos, de su novio, sin lugar a dudas fueron también algo muy importante que marcó todo el proceso de esta recuperación. Pero cuando nosotros permitimos que la esperanza que solamente proviene de Cristo Jesús llegue a nuestra vida, podemos inspirar la vida de otros. Y ahora esta mujer que sufrió tanto era inspiración para los jóvenes, para los atletas, para aquellos que habían también sufrido accidentes como el de ella. Ella podía demostrar con su propio testimonio: mira que sí se puede, porque a mí me pasó todo esto y aquí estamos, firmes, luchando. No es fácil, es difícil, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Así es, Sarita, quizá estemos hablando también a una madre que esté en un hospital con su hijo, que lleva años llevándolo en una silla de ruedas por algún accidente, alguna enfermedad congénita, y muchas veces el cansancio, la angustia, la falta de recursos para sacar ese hijo adelante. Allí debemos creer en que Dios puede obrar un milagro, y un milagro para que esta mamá y este hijo puedan tener una nueva esperanza de vida, una nueva esperanza en Jesús. Es necesario contarle al mundo que hay un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que hace nuevas todas las cosas, porque si nos quedamos callados,
no vamos a glorificar a Dios, sino que vamos a seguir sembrando dolor en vez de sembrar esperanza. Sandrita, también cuando tú hablas de esperanza, a mí se me viene a la mente lo importante que es ese encuentro personal con Jesús. Y tú y yo hemos escuchado hablar de Jesús, tú y yo predicamos de Jesús, pero no necesariamente tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Y en la historia nos muestra cómo en estas circunstancias esas personas se enfrentaron cara a cara con Jesús y de una manera mucho más literal, aquel que fue sanado de su ceguera, se encontró con Jesús y imagínate que lo primero que tú veas sea el rostro de Jesús. Y él no pudo callar ese testimonio tan grande. Él se encontró, él probó el poder de Jesús, él experimentó a Jesús en su vida y entonces cuando él experimenta a Jesús en su vida y ve que a través de sus situaciones difíciles él puede inspirar a otras personas, entonces ahí él puede hablar, ahí él puede predicar. Y yo creo que eso es lo que tú y yo necesitamos, experimentar a Jesús, sentir a Jesús, vivir a Jesús y entonces, Sandrita, ahí sí yo puedo salir y predicar del Evangelio. Cuando yo salgo y yo predico de ese Dios que yo conozco, que yo experimento, ese Dios que me llena, ese Dios que me sana, ese Dios que me salva y se nota cuando tú escuchas una predicación de alguien que lo vive, a cuando tú escuchas a alguien que no lo ha experimentado totalmente en su vida. Y Dios nos llama justamente eso, de que tú y yo lo experimentemos y cuando lo hayamos experimentado, Sandrita, eso sí, nadie nos puede decir que es mentira, porque nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Amén, Sarita. Saben que cuando nosotros vivimos momentos difíciles como los vivió Turia y allí vemos que ella también por esos momentos difíciles y el accidente y todo, quedan las secuelas, ¿verdad? Claro. Y quedan las cicatrices. Las cicatrices no son motivo de vergüenza, sino de la evidencia de la gracia de Amén. Dios en medio de nosotros. No podemos tener temor ni duda al presentar la evidencia gloriosa de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Ese cambio transformador, esa nueva persona en Cristo, aún en medio de las cicatrices, porque en las cicatrices está allí la evidencia del poder, de la gracia y el recuerdo de que yo viví en el pasado esto, pero que ahora en Cristo Jesús soy una nueva persona. Amén. Que ahora el nuevo hombre, la nueva mujer que Dios ha hecho ha sido restaurada, sanada. Puedo mostrar mi cicatriz, pero la muestro para la honra y la gloria Amén. del Señor. Amén, Sandrita, ¿qué te parece si en este momento oramos, le decimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a contar nuestra historia? Escribamos allí en el chat, Señor, ayúdame a contar mi historia, porque a veces tenemos vergüenza, a veces no sabemos cómo decirlo y tenemos tantas cosas guardadas allí, pero que nuestro testimonio sirva de inspiración para otras personas. Escribamos, Señor, ayúdame a contar mi historia. Sandrita, y oremos y pidámosle al Señor que nos siga regalando lindas experiencias, lindos testimonios para seguir predicando de Él. Amén. Querido y buen Padre Celestial, gracias, Señor, porque en medio de las cicatrices que han dejado el dolor, la enfermedad, las huellas, Señor, de los momentos difíciles de nuestra vida, allí estás tú, Señor, con tu mano poderosa para sanarnos, para llenarnos de gracia, de amor y de misericordia. Y sobre todo, Padre, nuestra gratitud a ti por llamarnos tus hijas, por llamarnos a pertenecer a tu pueblo y para decirle al mundo, contarle al mundo, al Dios con el que nos hemos encontrado. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos calladas, sino a perseverar en contar la historia de cuán grande ha sido nuestro Dios con cada una de nosotras. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por recibirnos y gracias por perdonarnos. En tu nombre santo lo agradecemos todo. Amén y amén. Amén.